y bienvenidas a este curso especial El fin del patrón desde la perspectiva orgánica. Y gracias al reloj orgánico lo que vamos a hacer hoy es ver cómo se han configurado, por qué se han configurado, para qué se han configurado esos patrones repetitivos que sabemos desde la ley del desdoblamiento, que todo se desdobla, que todo está fractalizado de alguna manera, y esa forma en nuestro aparato psíquico son patrones. En el espacio-tiempo son realidades, en la naturaleza son ríos, árboles, selvas, montañas, pero en nosotros y en nuestro aparato psíquico es un desdoblamiento de patrones. Y vamos a ver cómo se han configurado en nuestro aparato psíquico desde temprana edad y cómo desconfigurarlos, actualizarlos o mejor dicho, disolverlos también. Es un proceso que a mí me gusta siempre verlo desde la ley porque Jean-Pierre Garnier Mallet dice que nosotros, una vez que aprendemos a controlar nuestro pensamiento, aprendemos a controlar nuestro futuro. Si bien la palabra control, bueno, puede llegar a tener ahí un poquito de disonancia, pero hoy vamos a ver qué significa control, control que también va de la mano de conciencia y cómo hacerlo efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, quiero controlar mi pensamiento, pero nosotros sabemos que el pensamiento ya viene en una línea de tiempo. Entonces, lo que hoy vamos a ver es a qué línea de tiempo corresponde ese pensamiento. ¿Quién lo configuró? ¿Cuándo se configuró? Y cómo muchas veces cuando nosotros soltamos vínculos o soltamos diferentes realidades que nosotros mismos rompemos, sabemos que nosotros mismos la rompemos en un punto, porque no es que nos dejan sin trabajo, no es que nos abandonan, no es que nos echan, no es que nos enfermamos, no es que el destino, nosotros sabemos en el fondo de que somos nosotros en un observador de la mamushka que estamos rompiendo esa realidad para obtener una ganancia. Entonces, si nosotros no sabemos qué estamos intercambiando con el espacio-tiempo, qué estamos intercambiando, por qué yo rompo una realidad que era satisfactoria y me quedo en el drama y me quedo en la depresión, justamente es porque no sé qué es lo que estoy ganando. Entonces yo necesito saber qué gano y qué pierdo y ahí empezar a hacer mi economía, mi balance, mi ecuación, que si bien en retro todos sabemos que siempre es positivo, es más interesante ir viviéndolo en el online, a esa ganancia y a ese positivo. Y esa es la historia de nuestra conciencia, porque nosotros tenemos varias líneas de tiempo, todas tienen una historia, pero hay una línea de tiempo que tiene que ver con la conciencia y otra línea de tiempo que tiene que ver con el ego. Nosotros rompemos las realidades que tienen que ver con el ego, aunque sean satisfactorias, o a veces son satisfactorias, pero dentro de el sufrimiento, porque hay una satisfacción en el sufrimiento y lo sabemos, hay una adicción al sufrimiento, hay una adicción a la zona de confort y muchas veces la rompemos para poder pasar a una nueva realidad. Algunos lo hacen fácil, otros no pueden saltar de línea de tiempo, sienten que están estancados, que no progresan, que no avanzan, y eso es porque hay un patrón de fondo que no los está dejando saltar como a la pulga más allá de lo que está configurado. Ese patrón es en base a una seguridad que nosotros tenemos y que no queremos perder. ¿Qué hay cuando hay inseguridad? Hay miedo. Hoy vamos a conocer cuáles son los miedos básicos que están al otro lado del puente del amor, porque en la mentoría anterior vimos que el amor y el miedo son dos extremos de un puente. Cuando nosotros vemos miedo, tenemos que tener la certeza de que del otro lado hay amor, pero muchas veces la inseguridad no nos deja caminar hacia el amor. Entonces, hoy quiero que veamos cómo ir
cómo caminar, cómo hacer ese clic, porque la verdad es que no es ni siquiera esperar, no es ni siquiera hacer un proceso, no es ni siquiera, es ahora, hoy mismo ya puedo saltar desde el miedo al amor, sabiendo cómo está configurado el juego, quién lo configuró, ¿sí? ¿Qué observador lo configuró? Porque sí o sí tenemos que ir hacia atrás, tenemos que ir hacia atrás, no en el tiempo, sino hacia atrás, hacia la configuración, como si yo tuviese acá, aquí atrás unos botones que alguien vino y tocó y configuró una realidad que es la que estoy viviendo ahora. Entonces, saber, gracias al reloj orgánico, quién configuró esas realidades atrás, qué observadores, con qué propósito y cómo hacer para tomarme un impas, que es el que vamos a tomar ahora y que muchos ya empezamos desde el 25 de mayo hasta el 9 de julio, a hacer una conciencia de independencia. El 25 de mayo inicia el proceso de independencia en Argentina y concluye el 9 de julio de 1810 a 1816. Hubo 6 años de proceso de independencia. Nosotros ahora lo estamos viendo así, desde el 25 de mayo hasta ahora el 9 de julio, y justo este evento, este curso, toca justo en medio de ese proceso que estamos haciendo. Ayer fue el día de la independencia de los Estados Unidos y ahora en julio hay muchas independencias de muchos países de América. Entonces, siempre me crié con la conciencia de que esa independencia no se realizó del todo, de que nosotros en un observador de la conciencia queríamos la independencia, pero en un observador del ego, tanto los argentinos, los peruanos, los estadounidenses y los muchos países, los colombianos, no, digamos, en un punto, en el punto del ego, no quisimos la independencia. Entonces, hemos estado luchando durante muchos años por esas dos historias de la conciencia, la historia de la conciencia y la historia del ego. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros en un fractal, nos pasa a cada uno de nosotros. ¿A qué historia estoy alimentando? ¿A la de mi conciencia o a la de mi ego? Bueno. Eso es lo que va a quedar claro a partir de este evento y eso es un gran salto a la verdadera independencia, porque la dependencia a los patrones es la dependencia que alimenta nuestro ego, nuestro yo virtual, nuestro avatar, ¿sí? Nuestra identidad creada no por nosotros, no por nuestra conciencia, sino por el entorno. ¿Cuál es el problema del ego? El problema del ego es que es un pimponeo constante con el entorno. Primero con nuestros padres, agradarles a ellos, después con nuestros familiares, después con nuestra pareja, después con nuestros hijos. Entonces nos las pasamos diciendo cosas como, no puedo dejarlos. Quisiera, pero no puedo, quisiera, pero no puedo, quisiera, pero no puedo. Siempre que yo quiero, pero no puedo, es porque está mi ego comandando. Y encima se supone que el otro me lo tiene que entender. Yo no lo entiendo cuando alguien me dice, no puedo dejarlos acá, ¿no? Bueno, ¿qué querés vos? ¿No? Bueno, muchas veces en la sociedad parece que eh, eso está como hacer lo que uno siente, lo que uno quiere desde la independencia de uno y desde la independencia del otro. Porque acá estamos hablando de una independencia de todos, pero la independencia nos conviene, como no les convino a los argentinos y españoles en su momento, y como no les conviene a cada uno de nuestros familiares o de nuestro entorno que nosotros nos independicemos. Entonces se acabó. Hoy vamos a ver por qué nosotros mismos, en esos patrones que vamos generando, en esos como mandalas que vamos generando de relación, lo que hacemos es sostener vínculos de manipulación, vínculos de control y vínculos que no nos dejan evolucionar y avanzar hacia la historia de la conciencia, que es de alguna manera a mí lo único que me interesa.
Ya la historia del ego ya no me interesa más. Es simplemente mi avatar que está acá, hablando con ustedes materialmente porque necesita tener una imagen, necesita tener un soporte físico, pero la verdad de la milanesa está en la historia de la conciencia. Pero ¿qué pasa con la historia de la conciencia? ¿Por qué es tan difícil de alimentar esa historia? Porque la historia de la conciencia individual y y de la humanidad tiene que ver con las pérdidas. Cuando nosotros perdemos algo, generamos una conciencia. Por eso es que en los pueblos latinoamericanos se generan estos movimientos luego de las grandes pérdidas, luego de las revoluciones, luego de las guerras civiles, luego de las dictaduras, de los procesos de, de facto, ¿sí? Porque en esos procesos, ¿qué pasa en el medio? Nosotros los seres humanos perdemos cosas, perdemos amores, perdemos familias, perdemos estatus, perdemos un montón de cosas. Entonces, en esas pérdidas se forma dos cosas, el patrón y la conciencia. Una línea de tiempo es la del patrón y otra línea de tiempo es la de la conciencia. Cuando nosotros estamos alimentando la línea de tiempo del patrón, cuando alimentamos la línea de tiempo del patrón, no estamos alimentando la línea de tiempo de la conciencia. O por lo menos la estamos como relegando, la estamos como dejando muy detrás, muy de fondo. Y es esa la historia que a mí me va a venir a salvar cada vez que yo tengo un inconveniente, ¿sí? Cuando yo me quiera morir, me va a venir a salvar la historia de mi conciencia. Cuando yo no quiera seguir más, cuando yo quiera tirar todo, lo que me va a venir a rescatar es esa historia que yo me cuento, ¿sí? Me cuento, ¿para qué? Para ponerme erecta, ¿sí? Porque revisando siempre y estudiando siempre a los escritores, yo estudié mucho a Freud, y bueno, y se hablaba mucho, ¿no? De esto de lo fálico, ¿no? Del pene, de lo fálico. Y yo entendí en este tiempo que era una forma de que nosotros visualicemos lo que es tener una conciencia erecta, una conciencia, o sea, así, porque cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos desgastados, cuando estamos, ¿qué hacemos? Nos acurrucamos. Nos acurrucamos y queremos como volver al vientre materno. No estamos erectos. Entonces, hoy vamos a ver cómo hacer para estar en esa conciencia erecta, porque es justamente ahí en donde está el eje del ser. Si yo me estoy haciendo chiquitito permanentemente, si yo siempre estoy conectado con mi niño, que ojo, hay una parte interesante del niño que hoy vamos a ver, pero hay otra parte que no es interesante del niño y que la tenemos que aprender a reconocer, que es la de que el niño no puede, no puede contestar, no puede rebelarse, no puede ir en contra de nadie, no puede hacer nada. El niño tiene potenciales muy limitados. Entonces, cuando nosotros no actualizamos ese niño o esa niña, actuamos desde esa niña no podía manejar, ¿sí? Esa niña no podía hacer muchas cosas. Entonces, cuando yo hoy en día de nuevo digo, no puedo, no puedo, no puedo, es esa niña que está operando de fondo. ¿En la historia de quién? De mi ego, no en la historia de mi conciencia. Entonces, hoy vamos a ver cómo salir de ahí. ¿Sí? Cómo salir de esa niña que no puede, de esa niña que le duele esto y que muchas veces para llamar la atención o para obtener de la realidad diferentes reconocimientos, hace y aprendió desde niña a hacer muchas cosas. Cosas de manipulación. Por eso les dije, agárrense, agárrense porque hoy vamos a ver la manipulación que nosotros hacemos y hemos hecho. Por suerte es un evento privado, somos poquitas, lo podemos ver.
el que no está buenísimo porque no está preparado para ver lo que hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver nuestra manipulación a la realidad. Porque ese niño quiere manipular. ¿Vieron que nos pasa con nuestros hijos, los que tienen hijos, que por ahí nos quieren pasar por encima? Y claro, yo digo, pero a ver, y claro, es cuando las mamás nos enojamos porque el tipo está ganando terreno, 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 y como sabe que vos lo querés, y como sabe que vos es tu debilidad, vos le das, le das, le das, le das, le das, le das, no le puedes poner un límite y un día te está por encima de tu cabeza. Bueno, ese niño que nos ha manipulado y que lo hace inocentemente, lo hace por sobrevivir, ¿sí? No tiene límite. Hoy vamos a ver el límite. Vamos a ver cómo ese límite que a nosotras mismas muchas veces no nos ponemos y que no ponemos a los demás. Quiero que hagamos un test del 1 al 10. ¿Cuánto límite me pongo yo y cuánto límite le pongo a los demás? Que se lo hagan para ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el límite que tiene que ver con nuestro padre, que tiene que ver con esa figura paterna que muchas veces no está del todo erecta. Voy a utilizar esta palabra, no está del todo erecta en nosotras. Entonces, claro, no tenemos un buen límite, porque el límite tiene que ser recto, recto, tiene que ser la lógica de la rectitud. Si yo tengo un padre poco erecto, yo soy la mujer, yo soy la hija, yo soy la femenina, bueno, yo tengo que ser la recta. Como él falta, yo tengo que ser la recta. Si yo tengo que ser la recta, yo voy a salir de mi femenidad. Y si salgo de mi femenidad, voy a estar haciendo mal los dos, el masculino y el femenino. Entonces, no voy a poder estar recta en mi femenino, no voy a poder estar online. Y para estar online hay que estar erecta, porque necesito justamente captar la información, captar la Wi-Fi. Se conoce que cuando los animales se pusieron erectos, empezaron a crear, tenían más perspectiva, empezaron a poder diseñar, a ver el futuro. Porque acá, si yo no estoy recta, no veo el futuro, no visualizo el futuro, no capto los potenciales. Yo estoy hacia abajo, agacho la cabeza, agacho la cabeza, agacho la cabeza, estoy mal, estoy triste, me voy a mi cama, me hago bollito, vuelvo a el vientre materno, no estoy erecta ante la vida. Hoy vamos a ver cómo estar erectas ante la vida. Y por supuesto, si no estamos erectas, no estamos generando los mejores potenciales para nosotros y para la humanidad. Y dentro de los mejores potenciales están las biologizaciones, están las relaciones y está nuestra abundancia económica también. Entonces, bueno, todo eso es lo que vamos a ver. Es interesante porque Jean-Pierre Garnier Mallet dice que hay 3 cosas que nos impiden aplicar la ley y que son la voluntad, el miedo y la duda, ¿sí? La voluntad tiene que ver con querer, con el deseo. Hoy vamos a darle un sentido nuevo al deseo. El famoso entre te quiero y te amo, bueno, hoy vamos a ver esa diferencia. El miedo que tiene que ver con las heridas que vimos en la mentoría anterior, no sé si todos los que están acá estuvieron, pero bueno, en la mentoría vimos el tema de las 5 heridas de la infancia. Y ahí pudimos ver que justamente estas heridas son las que nos causan ansiedad, que son las que nos hacen torsionar. Es el sistema de torsión humano, le llamo yo a esas 5 heridas. ¿Y qué pasa? Pero estamos en un agujero negro, de alguna manera. Ante una herida estamos ante un agujero negro. Ese agujero negro nos da miedo. Entonces, ese miedo está relacionado a las heridas. Hoy vamos a ver cómo
hacer el puente, cómo atravesar el agujero negro, como dice Jean-Pierre Garnier Mallet, y mi doble, yo me quedo acá, mi doble entra en el agujero negro y va a traerme otra información. ¿Sí? Eso vamos a ver hoy. ¿Cómo hacer para transformar ese miedo que tiene que ver con esas heridas? ¿Sí? Y la duda, y la duda, y la duda. ¿Por qué? Porque la duda me mantiene en un péndulo. ¿Sí? Y de alguna manera nosotros cuando estamos en duda estamos generando realidades polarizadas. Es primero un lado, después el otro, primero un lado, después el otro. Y es la duda la que nos mantiene ahí. Entonces, vamos a ver esos 3 puntos de la ley porque nos aparecen como desafíos ahora en este cierre de apertura temporal. También vamos a ver los ciclos, porque lo que nos da el reloj es ver cíclicamente nuestra realidad, así como se configuró el juego, yo lo puedo desconfigurar. Solo tengo que saber quién lo configuró, qué observador configuró este juego que yo estoy jugando ahora, si es que lo quiero desconfigurar. Si no, puedo simplemente jugar con conciencia de que estoy jugando un juego. Y eso es lo más interesante de todo y lo más divertido, ¿sí? Pero bueno, ojo porque a veces en esto de la conciencia de que estamos jugando un juego, muchas veces entramos también nosotros en otra microrealidad en un juego con una persona. Y los juegos no nos permiten conectarnos de manera íntima, no nos permiten entrar en el agujero negro. Entonces yo tengo que rendirme a los juegos, tengo que decir, me doy. Entonces hoy vamos a ver cómo rendirnos a los juegos con las otras personas con las que nos relacionamos también, porque no hay forma de ganarle a la casa, no hay forma en la ruleta, no le vamos a ganar si jugamos a un juego con alguien. O sea, siempre nos va a ganar, siempre nos va a ganar, siempre va a haber obvio, voy a perder, tengo mi premio consuelo, que es mi conciencia, de alguna manera, o sea, nunca voy a salir perdiendo del todo, pero si nosotros empezamos a tomar conciencia de los juegos, lo que vamos a salir es del estado niño, el estado inocente, ¿sí? En un evento, Alejandra, creo que es en el que presenta la calendaria, que es en Córdoba, ella habla de entrar al desdoblamiento inocente o con inocencia. Es esa la diferencia. Entonces, se los puedo decir hoy que tiene que ver con esto. Si yo sé que estoy jugando un juego o no. Si yo no sé que estoy jugando un juego, siempre voy a perder. Pero si yo entro a jugar un juego sabiendo que es un juego, sabiendo que tiene que ver con la naturaleza didáctica de la humanidad, ¿sí? Pero que ojo, que yo juego un juego, me tiene que quedar claro de que es la historia de mi ego la que se está jugando ahí. Siempre que hablamos de ego, estamos hablando de juego.